Estoy muy emocionado de compartir la palabra con ustedes en esta tarde. Ya se está haciendo noche, pero todavía sigue de día. Hoy vamos a continuar el estudio de Colosenses en el capítulo 3. Pero voy a dar cierto punto de lo compartido la semana pasada, porque para más o menos estar dentro del contexto del texto, del texto del contexto. Y vamos a ver que en estos próximos versículos lo que Pablo trata de enseñarnos es dos cosas. De dónde nosotros procedemos, de dónde venimos, y es la vida antigua y la vida y la nueva vida. Entonces vamos a abrir capítulo 3 de Colosenses, empezamos con el versículo 5. Ya les dije que voy a recalcar ciertos puntos para poder entrar de lleno al resto de lo que me corresponde hoy. Y él abre este versículo particular y dice: hacer morir pues. Fíjense que el énfasis que él hace, hacer morir pues en vuestros miembros lo terrenal, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y la avaricia, que es idolatría. No voy a entrar en detalle en esos puntos, sino simplemente en la apertura de este versículo cuando dice hacer morir. ¿Qué es lo que creen ustedes que significa hacer morir? Matar. Matar. Que dejemos atrás la vida que llevamos en mundana, pues. Hacer morir. En pecado. Muy bien. Ese término aparece dos veces en el Nuevo Testamento. En Romanos capítulo 8, versículo 13. ¿Alguien que pueda acompañarme y leer ese versículo, por favor? Romanos 8, 13. ¿Quién lo quiere leer? ¿Alguien lo tiene? En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Romanos 8:13. 8:13. Oh, 8:13. 8:13. Oh, perdón. Ajá. No. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ok, perfecto. Entonces, hay dos veces que Pablo enfatiza esta declaración cuando dice hacer morir. En este versículo él sugiere la acción de matar. Es una acción. Y en Colosenses 3, capítulo 3, versículo 5, hacer morir, vamos a retratarme del Romanos 8:13. La palabra de hacer morir viene del griego, del verbo sanató. Y la palabra en griego en hacer morir en Colosenses 3, versículo 5, es de la palabra en griego necro, lo que sugiere que es el resultado de la acción de morir. Más o menos agarraron eso. Una sugiere la acción de morir y el otro es el resultado de la acción de morir. Y el resultado de la acción de morir, ¿qué va a pasar? Cuando
matas a alguien, ¿qué es lo que vas a ver? Un cadáver. Eso es prácticamente lo que él está definiendo, lo que es hacer morir. Y trata de explicar Pablo la doctrina de la expiación. Y esto es que Cristo vino en semejanza de carne de pecado. Se identificó tanto con los pecadores que en la cruz murió por nosotros, y la naturaleza pecaminosa de nosotros fue también muerta con él. Y eso nosotros lo debemos entender claramente y reconocer nuestro papel, nuestra función, nuestra identificación con lo que hizo Cristo. Yo les voy a dar ciertas referencias, pero no vamos a compartirlas, las pueden estudiar en su momento de meditación. 2 Corintios capítulo 5, versículo 14 y versículo 15. Romanos 6, versículos 6 al 8, y Colosenses 2, 20 y Colosenses 3 y 3. Entonces, pues, Pablo llama al creyente en que tenga fe y que reconozca esto, lo que estoy hablando, como un hecho. Tú has sido crucificado con Cristo. Tú reconoces de dónde venías, la vida antigua, la vieja vida. Esto también se simboliza en el Nuevo Testamento como el hombre viejo. Y siempre dicen, el hombre viejo tiene que morir, y también el hombre nuevo. Nosotros somos una nueva criatura. Y entonces, ese reconocimiento de la identificación con Cristo, que ha sido crucificado con Cristo. Leamos Galatas 2:20, por favor. ¿Alguien quiere? Galatas 2:20. Hasta que no comprendamos esta naturaleza, va a ser muy difícil de emprendernos a poder enfrentarnos con lo que se avecina. Lo que decía Carlos, que se avecina una persecución. Esta mañana estaba hablando con una señora en la iglesia que fuimos a compartir, y ella decía que ella tiene un llamado como evangelista a predicar en las calles. Y ella predica en las calles en la ciudad de Everett. Y en la ciudad de Everett, ella más que todo se enfoca en donde están las misiones con las mujeres, las que han sido abusadas, la drogadicción y tal, qué sé yo. Pero ya en los últimos 6 a 8 meses le han venido advirtiendo que no puede predicar más en las calles. Entonces estuvo haciendo averiguaciones y le dijeron que en la ciudad de Everett ya han pasado una ordenanza, creo que se llama, o una ley, que el que predique en las calles el evangelio lo van a meter preso. No se ha enforzado en su totalidad, pero ya está escrito. Ella le preguntó a varios policías y dice, no, pero lo van a enforzar. Y ya en la ciudad de Everett se está viendo eso. Que es más, ella dejó de predicar, evangelizar en las calles. No estoy hablando de que no puedes predicar aquí en un salón o una iglesia, pero estamos hablando de dar testimonio y de predicar en las calles. Y eso obviamente lo estamos viendo. Entonces, una vez más, tenemos que comprender la dinámica de que nosotros, en capítulo 2, versículo 20 del libro de Galatas, ¿qué es lo que dice? ¿Alguien que lo quiera leer? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. No. Galatas 2:20. Con Cristo estoy. Juntamente Dele. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Amén, amén. Javier, léalo más duro. Ok. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ok, ahora la pregunta es, ¿cómo te ves tú? ¿Cómo te ves tú? ¿Tú te ves crucificado? Amén. Sí. Amén. Y esa es la pregunta. ¿Cómo te ves tú como cristiano? ¿Tú te ves también crucificado con Cristo en la cruz o tú ves a Cristo en la cruz y más nada? Hasta que tú no veas que tú también, la identificación de haber sido crucificado con Él, no puedes estar en Él experimentando la nueva vida y el hombre nuevo. Porque todavía el hombre viejo se levanta y quiere tomar control. ¿Me explico? Se refiere a que si todavía estamos viviendo en el pecado que dejamos atrás. Sí. No me estoy refiriendo del pecado que dejamos atrás. El pecado que dejas atrás, y si es liberado, perfecto, pero obviamente si tú continúas pecando, tú tienes que continuar muriendo. Y Pablo lo dice, yo muero todos los días. Ok. ¿Por qué Pablo dice yo muero todos los días? Porque se arrepentía. No, porque la carne quiere controlar. Quiere controlar y nunca deja La de carne ser quiere hombre controlar, quiere manejar tu vida. Entonces, cuando tú reconozcas en tu conciencia que tú has sido también crucificado con Cristo y tú debes andar desde ese momento en adelante bajo el poder de la resurrección. Por eso es que Pablo dice, a mí me importa un comino todo, pero una cosa que sí quiero hacer, que yo lo conozca a Él más y que yo me identifique bajo el poder de la resurrección. Nosotros tenemos que entender, aunque estemos vivos, que nosotros estamos caminando bajo el poder de la resurrección. En realidad estamos muertos. En Cristo la Biblia dice, nosotros tenemos que haber muerto. Pero estamos muertos, pero resucitamos, nacemos de nuevo para poder andar en el nuevo hombre. Y más adelante aunque Pablo también habla de la disputa que existe entre la carne y el espíritu, en Galatas también, en capítulo 5, pero eso no lo vamos a ver ahorita, hay una pelea. Pero nosotros tenemos que conscientemente siempre poner a este hombre, ¿dónde? Crucificado. Porque él se quiere montar a caballito y llevar tu vida, a pesar de que tú has confesado a Cristo. Siempre va a tratar de meterte una zancadilla, pero a medida que lo pongas en su lugar, donde debe estar, y haciéndolo continuamente, la batalla se hace un poco más fácil, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque tú reconoces tu completa aceptación que tú has sido crucificado con Él. Y tú lo que anhelas más es caminar bajo el poder de la resurrección. Es bueno el verbo que él usa, es un verbo pasado. Ya he sido crucificado con Cristo. Ya he sido crucificado. Y eso es bueno porque nosotros estuvimos hablando también el hecho de que ya morimos. Correcto. Ya morimos y la cuestión ahora en el medio que creo que tú estás tratando de mostrarnos es de que si bien todas estas cosas sucedieron, lo que nosotros ahora necesitamos hacer es asegurarnos todos los días, que eso creo que es lo que realmente tu punto era, Claro. todos los días nosotros necesitamos justamente refrescar a nuestra mente, a nuestro corazón, renovarnos y hacernos entender de que nosotros tenemos que hacer morir todos los días a ese viejo ser, que nosotros ya estamos renovados, somos nuevos. Y eso es lo que él habla en el 5 de Colosenses, donde tú dices, por lo tanto, hagan morir la vieja naturaleza, hagan morir. Hacer morir. Yeah. Es el resultado de la acción de matar a alguien. Yeah. Es el resultado. Tú te tienes que ver muerto. ¿Entienden lo que digo?
Ya, Tienes que verte muerto. Y es bueno. ¿Pero por qué? Porque te estás identificando con la crucifixión. Y simplemente voy a decir una cosa más, Oscar, porque tu texto de Gálatas, eso es lo que él dice justamente. Él dice, yo ya he muerto con Cristo, yo ya he sido crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, será ese diario, lo que ahora yo vivo todos los días, dice, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se dio a sí mismo por mí. Ahora yo vivo no vivo de la manera de antes. Es una constante afirmación, es una constante confesión de tu naturaleza y de quién eres tú y de tu identificación con Cristo. Constantemente. Y mientras más lo afirmas y más lo vives, mejor para ti. No es que no vas a tener problemas, sino los problemas los vas a resolver de otra forma. Porque es Él que te va a ayudar y te va a apoyar. Entonces fíjense que Pablo nos dice que hay que tomar esta actitud decisiva y definitiva de crucificar la carne. La carne no la puede dejar que se levante. Dice, hay que tomar la actitud decisiva y definitiva de crucificar la carne, y obviamente lo enfatiza en el Gálatas 5:24 que lo leíste, y hacer morir los miembros pecaminosos. Y Pablo en Romanos 6:11, también hablando, él se refiere en esta epístola de los Romanos 6:11, él dice, considerados que estén muertos, que están muertos, consideren. Por eso vamos otra vez a Gálatas 2. Yo no vivo, yo no soy el que vivo más, yo estoy muerto. Yo me identifico con la muerte de Cristo. Yo también he sido ¿qué? Sepultado. Entonces Pablo en este versículo, el 11, dice, considerado que estén muertos. Considera, ya está listo. Obviamente estamos hablando de una muerte espiritual, no estamos hablando de una muerte física, estamos hablando de una muerte espiritual. Estamos hablando de no permitir que la carne se levante y nos controle, porque eso es lo que quiere la carne. Mientras tú alimentas la carne te va a controlar más, pero si tú alimentas más tu espíritu y es continuamente renovado, más en el espíritu vas a caminar. En Romanos 8:13, Pablo se refiere a esta misma oposición que en el tiempo presente apunta a una acción continua en virtud del poder del Espíritu Santo. Obviamente, no lo podemos hacer nosotros solos. Nosotros necesitamos el Espíritu Santo que nos va a ayudar a poder lograr morir y entender que nosotros somos crucificados. De Romanos capítulo 8, versículo 13. Y el resultado de esa decisión, volvemos a Colosenses 3, es hacer morir constantemente el pecado. Hay que hacerlo morir. Lo que se hace morir son los hábitos. Porque uno peca porque los hábitos, los pecados son habituales. Entonces, lo que se hace morir son los hábitos, son los hechos y los deseos pecaminosos. Ese está en Colosenses 3, capítulos 3, versículos 5 al 6. Pero el cuerpo y sus miembros son agentes del pecado. Y aunque Pablo tiene una actitud que Pablo decía en el capítulo 9, versículo 26, 27, que era para poder obtener un premio, es como una carrera, y hay que correr como si tú vas a tener el premio. Pero si eres atleta, tú tienes que ejercitar algo que te va a ayudar a obtener ese premio, y eso es la disciplina.
es que disciplinarte. La disciplina. La disciplina. ¿Cómo uno se disciplina? Uno se disciplina alabando al Señor. ¿Cómo uno se disciplina estudiando las Escrituras? ¿Cómo uno se disciplina buscando el rostro de Dios constantemente? No solamente los domingos en la mañana, que venimos a ser domingueros, pero constantemente, día y noche, uno se disciplina en el estudio profundo de la palabra, para que ricamente crezca en ti. De todas formas, la mortificación no funciona solo. Es el anhelo y el deseo de vivir para Dios, por medio de presentarse a sí mismo a su servicio. Romanos capítulo 6, versículos 16 al 19 y Filipenses 1 al 20. Entonces, continuamos. Vamos a leer otra vez en el Colosenses capítulo 3, versículo 6. Que tenga esto muy claro. ¿Están más o menos entendiendo lo que estoy tratando de explicarle aquí? Hacer morir pues en vuestros miembros lo terrenal, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Eso ya se vio la semana pasada en detalle. Vamos a continuar versículo 6. A causa de las cuales viene la ira de Dios sobre los hijos de desobedientes, en las cuales también vosotros anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ella. Fíjense que como Pablo enfatiza, si tú vivías antes de esta manera, pero ahora hay otra nueva manera de vivir. Entonces no hay excusa, ¿no? Porque eso lo hacía antes, o eso es lo que conozco yo. Hay una nueva manera de vivir, y él nos está enseñando cuál es esa nueva manera de vivir. Ustedes muy bien saben quién es Pablo. Pablo era perseguidor de la iglesia. Pablo se llamaba Saúl y él perseguía la iglesia, los metía presos porque eran seguidores de Cristo. Él muy bien sabe lo que está hablando acerca de la vieja vida y de la nueva vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, en el versículo 8 dice: pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas: la ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Entonces te da indicaciones claras cuáles son los problemas que tienes de la vieja vida, del hombre viejo, que tienes que poner a morir. Enojo. No saben cuándo la gente se enoja, pero así se prende la chispa así, de nada, y los controla. Las emociones los controlan. Nosotros tenemos que aprender a ser controlados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda a tener nuestras emociones donde deben estar, que no se disparen, ¿verdad? Entonces te habla claramente de ciertos puntos cuando dice en el versículo 8: pero ahora desecha también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus prácticas y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es decir, cuando él les dice despójate del viejo hombre, es como yo quitarme esta chaqueta. Aquí está el viejo hombre. Ya me despojé de este hombre. Me lo sacudí. Él está muerto. Y me voy a vestir de nuevo hombre. Yo tengo una nueva vestidura. No es la misma, pero me cambio de color. Voy a ir detrás de las cosas del reino, que son las cosas que me pertenecen como heredero, y así que debemos desechar todas las prácticas de eso. Y no me digas que eres así porque tu papá era así.
Es así porque mi mamá es así, o porque mi mamá me dijo. Siempre nos gusta echarle la culpa a los demás para seguir nosotros abrazando nuestro pecadito y alimentándolo. No, todos tenemos libre de albedrío de poder hacer estas cosas que Pablo nos enseña. Si él dice desecharla, es porque lo puedes desechar, ¿no? Continuamos en el versículo 11. Dice, donde no haya distinción entre griego y judío, circuncisión e incircuncisión, bárbaro y escrita, siervo y libre, sino que Cristo es todo y en todos. Vamos a si pueden alguien conseguir el Galatas 3, versículo 28 al 29, pero no quiero que lo leas todavía, quiero simplemente que alguien lo use. Galatas 3, versículo 28 al 29. Entonces, griego. Recuerden que el griego fue el tercer imperio del gobierno mundial. Y la filosofía y la doctrina del griego se iba infiltrada por todo el mundo. Era el tercer gobierno del imperio mundial. Griego se categoriza para identificar a los gentiles. ¿A dónde vino Jesús? Jesús se manifestó ¿dónde? Al pueblo judío, ¿verdad? Sí. Y Jesús dijo que él tenía otras ovejas de otros rebaños, que también a ellos les va a facilitar la entrada al reino de Dios. Esas ovejas son este grupo de gente. Y me acuerdo una vez alguien me comentó de ese versículo particular hace muchos años, tratando de conseguir un argumento, y me dijo que ese pasaje se refería a los marcianos. Que Jesús le iba a predicar a los marcianos. Ok, ¿de dónde sacaste eso? No sé, pero la gente inventa cosas, ¿no? Dice, tú como que eres marciano, no le dije así, pero... Entonces, ¿qué es lo que dice? Que ya con Cristo Jesús, esto lo convirtió en uno. Él nos unió. Él nos unió. No nos separemos tanto. Él nos unió. Un solo cuerpo, una sola iglesia. Uno. Somos uno. No somos ni judíos, ni griegos, ni gentiles. No continuamos separados. Somos uno. Y obviamente Él es la cabeza. Entonces, cuando dice, en ese mismo versículo, dice circuncisión e incircuncisión. ¿A quién se le instituyó la circuncisión? A los judíos. A los judíos. ¿Y cómo se referían ellos? Que eran circuncidados. Y los gentiles eran los no circuncidados. circuncidados. Entonces, él también unió esto, ¿verdad? Porque la nueva circuncisión es ¿dónde? En el corazón. No nos separemos más, porque tú eres o yo soy, sino somos uno en Cristo Jesús. Amén. Amén. El otro punto, cuando dice bárbaro ni escrita, como raza, los escritas estaban situados al norte del mar Caspio y del mar Negro. Los antiguos los consideraban como muy inferiores en inteligencia y en cultura. Cuando hablo de los antiguos son los viejitos, de la antigüedad. Y la palabra que dice bárbaro y descrita, la palabra bárbaro, esta palabra se asocia con el término bárbaro, denota una persona infinitamente instruida.
No sé, en Venezuela también hablamos de cuando una persona tiene, se le nota algo, decimos que es bárbaro este hombre. No sé si en sus países se usa esa misma connotación, pero No. obviamente hay diferentes modismos en diferentes naciones, pero Como el una bárbaro, admiración. dígame. Perdón, como una admiración. Sí, o sea, que es inteligente, que es una persona instruida, tiene educación. Y los escritos obviamente eran de baja cultura. Pero entonces, ¿qué hizo él? Él lo unió. Tú no tienes que estar viendo a una persona que es de menos cultura como si tú fueras mayor, o sea, como si estuvieras exaltándote a ti. Todos somos uno. Entonces está hablando claramente cómo todo se ha unido, e inclusive también lo del siervo